Me levanto y Ernesto Zedillo regresa a México. El famoso expresidente y político mexicano que se encargó de rematar, ¿qué digo rematar? Regalar los trenes y las vías de los mismos. Todas estas, por cierto, pagadas con el dinero de los mexicanos. Pero bueno, Ernesto Zedillo, expresidente de México, que no solo remató los trenes, vías y empresas que no alcanzó a rematar su ex homólogo, Carlos Salinas de Gortari, regresa a México. Después de haber devaluado la moneda, después de haber hecho que las cosas se encarezcan a más no poder, el expresidente se extradita. Dice que ya no quiere vivir en México y se va a vivir a Estados Unidos, a España, a Francia, a Inglaterra y empieza a trabajar con las empresas, o a las empresas más bien, a las mismas que le vendió los trenes y las empresas mexicanas. El señor regresa a México. Regresa a un evento de neoliberales, fanáticos, retorcidos, retrógradas, ultraderechistas que aman ver al pueblo trabajando para servirle a unos cuantos. Un evento de magnates, a puerta cerrada. Se reúnen los políticos y empresarios neoliberales para ver el futuro de México y estos mismos a su vez empiezan a hacer mención, que por cierto, hay que destacar de nuevo, esto fue a puerta cerrada. Se filtraron audios, pero ojo. En este evento, Ernesto Zedillo reclama que está en manos de los verdaderos exgobernantes, Claudio X y así, el poder recuperar la democracia, que es necesario que las viejas prácticas priistas regresen a la guardia y que empiecen a proclamar lo que les pertenece. ¿Qué les pertenece? Te preguntarás. Les pertenece el derecho de mandar, el derecho de ejercer su voluntad sobre los oprimidos, sobre el pueblo mexicano. Palabras más, palabras menos, Ernesto Zedillo hace mención que viene a México a poner orden, porque cuando él estuvo, hubo orden y no hubo ni siquiera un poder que lo cuestionase. Ya sabemos lo que pasó justamente con la división de poderes, cómo a través de un plumazo Ernesto Zedillo se deshizo de la democracia y, por cierto, todo mundo le aplaudió. Hoy en día el presidente Andrés Manuel López Obrador hace mención de que quiere bajarle los salarios a los ministros que puso en su momento Ernesto Zedillo y todo mundo respinga. Ahora entendemos por qué, ¿verdad? Algunos fueron puestos por Ernesto, otros ya se fueron, otros regresaron, unos andan de asesores, otros se volvieron un Lorenzo. Qué sé yo, no sé, por ahí van, por ahí vienen, gastándose el dinero de los mexicanos con altos salarios, burócratas dorados. Ernesto Zedillo en esta reunión exclama que la democracia está en peligro y que es necesario que gente como Claudio X González, magnates, empresarios, millonarios, se encarguen de restaurar el orden constitucional que en su momento los gobiernos neoliberales impusieron a través del garrote. ¿Cómo recordar, o cómo no más bien, ¿no? ¿Cómo no recordar estos momentos donde el prianismo en su máximo esplendor se expresaba a furor y reclamaba la serenidad a punta de bala? Historias más, historias menos, el pueblo siempre reprimido. Ernesto Zedillo dice que es insultante que los gobiernos de izquierda estén tomando posesión sobre las mayorías y que estas mayorías no se estén dando cuenta que los están llevando hacia las oligarquías, hacia los imperios dictatoriales del comunismo. Poco le faltó, poco le faltó. Pero bueno, Ernesto Zedillo en este evento dice que todo aquel que desconozca los intereses y los contextos geopolíticos a los cuales los organismos fácticos responden, o se hace a los oligarcas, todo aquel que no entienda a los oligarcas y a los grupos de represión, ya sea delincuencia organizada al servicio de los oligarcas o los mismos oligarcas o la policía al servicio de los oligarcas. Aquel que no entienda el contexto de la acción de estos mismos para reprimir al pueblo es un ignorante. Y lo peor es que estos ignorantes son aquellos
a los que debemos de temer, dice Ernesto Zedillo, porque son los más preocupantes, porque ellos traen un discurso en el que, como no me entienden, a mí como oligarca neoliberal, o trabajador de los oligarcas neoliberales, más bien, yo Ernesto Zedillo, como no me entienden a mí, pues me dicen neoliberal. Como si esto fuera una ofensa, dice Ernesto Zedillo. Todo aquel que no entienda, todo aquel ignorante que no comprenda los intereses de las oligarquías, ¿cómo es que ofende a las mismas, señalándolos de neoliberales? Como si esto fuera una ofensa, dice Ernesto Zedillo. Y es el discurso, por cierto, que traen ahorita todos los de derecha, ¿eh? Los panistas, para ser más exacto, porque los priistas hasta eso difieren mucho con el discurso de Ernesto Zedillo, tratando de manipular a la población a través del discurso de izquierda, que ellos siempre han sido parte de la lucha social, dicen. Pero bueno, Ernesto Zedillo hace mención de que somos ignorantes y que creemos que decirles neoliberales es una ofensa. Ernesto, te digo, te presumo que no es de mi interés ofenderlos. No es de mi interés señalarlos con calificativos ofensivos. No es de mi interés menospreciarlos. Reconozco la figura que ustedes representan a nivel mundial. Y por eso es que hay que ponerles nombre y apellido. Son neoliberales. Les guste o no, no es una ofensa como ustedes dicen. Es lo que son. Son un grupo de individuos que se aprovechan de la mano de obra de los pueblos para ejercer su voluntad y obtener privilegios a costa del dolor y sufrimiento de todos los pueblos. Una libertad capitalista extrema, hoy conocida como libertarismo en Argentina con Javier Milei, donde el dueño del capital se alimenta vorazmente del trabajador y el trabajador no tiene ni siquiera derecho a un retiro digno. Esos son los neoliberales, los que buscan defender a cualquier costo, y cuando refiero cualquier costo, refiero justamente a todas esas generaciones que no llegaron al hoy presente por la represión de los gobiernos neoliberales. No tuvieron derecho y buscaron tener un derecho y ustedes lo silenciaron. Neoliberal no es ser, o no se busca decirles neoliberales para ofenderlos. Se les pone su adjetivo para que todo mundo conozca y entienda qué es lo que son ustedes. Son personas sin escrúpulos, dispuestos a alimentarse del pueblo para ustedes vivir en el privilegio. Pero bueno, Ernesto viaja a México, se reúne con los potentados, habla de economía. El experto que devaluó la moneda habla de economía, nos presume que él viene a poner orden a México. Y bueno, ya sabemos cuál es la historia, ¿no? Después de él llegó Loret, llegó García Luna, Felipe Calderón, etc., etc. Que no se te olvide, oligarcas. Comentarios.